diablo en persona. Gente que pica y mata como un hijo de puta la hay. Grabar. Purchase your tracks today. Lo más hijo de puta de la calle es no tener zapatos. No tengo ninguna dificultad. Cuidado de con la mera vez. Si la prueba por primera vez nunca la volverá a dejar. El urco, el dispareado. Ahí me paré mejor, no tiene plan. Sí, hágale, fresco, yo le voy a dar eso. Porque no le gusta volar con su nombre de la... Toda la gente que nos llena la culpa de maldito bicho. Tienen zapatos, ustedes pierden la calle y no tienen eso. Igual, El motivo por el cual quiero hacer este video es para sensibilizar a la sociedad sobre el estado de estas personas, mostrar la humanidad detrás de cada rostro y entender las circunstancias que lo llevaron a vivir en estas condiciones. Hace unos días conocí a una persona bastante interesante, se llama Karina, se encarga con lo poco que puede ayudar a estas personas. Ella me estaba comentando que no lo hace con ningún tipo de interés, simplemente porque le nace, así que se aprecia un montón. Voy a encontrarme con ella en el Parque Berrío, que va a ser como mi guía para entrar a esta zona, ya que no es tan seguro entrar por mi cuenta. Así que nada, voy a ir primero que todo al Parque de las Chimeneas a encontrarme con un colega, el cual me va a llevar hasta ahí, y entonces vamos a esa zona de la ciudad. ¿Ahí qué dice, man? Qué pena, me he perdido un poco. Bien. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Yo soy Karen Andrea, me encuentro acá en Medellín. Les ayudo mucho a las personas como la gente de las calles de Medellín, que se encuentran en el Bronx, indigentes que se encuentran en el área del centro y todo, que ellos son personas como uno, no se pueden discriminar a las personas porque ellos son como uno. Que porque están sucios entonces los vamos a discriminar, los vamos a mirarlos feos, tal cosa. No, ellos se mantienen acá en el Bronx. O sea, hoy vamos a ir al sitio de tolerancia o donde están las ollas, ¿Dónde es lo mismo. están? O sea, vamos a ir en una parte donde está prácticamente la olla de donde mantienen los indigentes, ¿cierto? Y por allá también, por Niquitao, también Muy bien. hay olla. ¿Sí me entiendes? Entonces en esos momentos vamos a ir allá para el Bronx, donde está pues todos ubicados con los indigentes. Muy bien. Y como por ejemplo nos dimos cuenta ahorita de que esta persona era de apartado, ¿no? Me dijo. Sí, era de apartado. Esa persona es un muchacho que lo hicieron alejar de apartado. O sea, lo amenazaron y todo eso, y el pelado se tuvo que venir, dejar su mamá en apartado. Todo. ¿Fue por la violencia, tal vez? Por la violencia, sí. Claro, es tremendo. Sí, delicada la situación, pero así es. La gran mayoría no son de aquí. No, es que la mayoría no son de acá, son de partes lejas, y como también hay gente de Medellín, ¿sí? Pero hay partes, casi la mayoría son de lejos. Están muy al fondo. Claro, sí. Están muy al fondo y cogieron raíz. Dale la agüita, échale. Que viera el flaco, parce. Yo tengo el flaco, tengo el mono. ¿Qué situación tiene usted de estar acá? ¿Qué dificultad, familia? No. ¿Le gusta estar acá? No tengo ninguna dificultad, tengo la foto. ¿Le gusta estar acá? Sino que me dejas de lado, que me ¿Le gusta la Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Porque Andrés Muñoz Gregorio. Bueno, le digo, tengo muy buena foto, me colabora mi mamá, la seguridad Gregorio. Y ven su acá, familia? ¿qué tiempo tienes acá, man? Estando aquí. Acá,
Ya creo que hoy más de 6 años ya otra vez. 6 años. ¿Y tienes como pensado hacer algo para intentar salir de acá? Nada, mano. No, eso que ya estamos dentro de la radicación. Hasta en cosas de rehabilitación. ¿Por qué se ha salido de allá? Porque ¿No le gusta estar allá? porque no le gusta a uno y porque no hombre llega. A mi mamá me tuvo 6 meses en un centro. Salí, mejor dicho, oiga, el muchacho ya es un doctor. ¿Sabes cuánto me aguanté en la casa? Sí. Después de que salí de dentro de la casa, mejor dicho, ya el muchacho cambió. Es el ángel de Dios, ya no va a querer grabar. Bueno, gracias. ¿Será que...? Entonces esta persona que nos dijo que no podíamos grabar, Si él nos dijo algo así, es porque hay algo, una cadena. ¿Sí me hago entender? claro. Porque igualmente cuando llegan así que no pueden grabar y no pueden hacer algo así, es por algo, saben algo, ¿cierto? Lo pueden perjudicar. No pueden, no pueden, quién sabe qué cadena tendrán ahí, o quién sabe, como ellos no saben de las cosas de nosotros que estamos haciendo, ellos pensarán que vamos a mandar algo ahí para encerrar. Entonces, por eso uno no debe de hacer las cosas así, pues así, hay que hablar y todo eso. O sea, igual si advierten, hacer caso, ¿no? En plan, Pero igualmente usted sabe que todo es negocio y todo, como uno no habló de esto, entonces quién sabe. No ve como nos dijo él, acá no se puede grabar. y se ha ido enseguida. Ajá, y nosotros ahí mismo nos fuimos. A ver, ese es otro. ¿Cómo te llamas, brother? Cristian Camilo, Ah, buena. Man, ¿qué edad tienes? 36 años. ¿Y qué tiempo tienes acá en el Bronx? El Bronx, yo en la calle llevo 15 años. ¿Y a qué te dedicabas Mira, antes? Primero era delincuente. Primero, señor, era delincuente, robaba, delinquía. Ya va. Dale, man. Primero empecé en el hurto, el sicariato. Primero fui pandita, combo. De ahí me metí al centro por, ¿sí me entiendes? Ustedes que ya no quería estar boleando, sino, ¿sí me entiendes? La guerra en la calle, pues de ahí empecé a robar. Yo no había peligro, ¿sí me entiendes? Pues la gente que yo hacía allá. Me metí a la calle, me fue mal y me han dado muy duro. Y como ejemplo les digo, eso es muy duro, eso no es vida. El vicio pierde familia, pierde amigos, pierde la libertad, la tranquilidad. Pero que como yo les digo, eso no es vida. Yo tengo 5 segundos. Después, Man, y una pregunta, ¿qué ha sido lo más duro que te ha dado a ti estando en el Bronx? robar a la gente que nos tiene la culpa, robar el maldito vicio. Y, por ejemplo, ¿tienes pensado salir de acá sí. en algún momento? Pues con respeto a la voluntad de Dios. Cristian, ¿no? Me dijiste. Sí, Cristian Camilo. 36 años. Vale, un placer, brother. Conocerte. La buena, ¿viste? Tiene 17 años, que está así, que porque la mamá no lo quiere. ¿De dónde eres? ¿Y qué tiempo tienes aquí en Medellín? 7 meses. ¿De qué parte de Venezuela eres? Maracayo. ¿Tienes 17 años? Cogió la chata y quedó así hace 7 meses. La chata es un tipo de... Chata es el vicio, el bazuco. El Que le bazuco. dicen, el bazuco le dicen chata. Ellos le dicen chata. ¿Y cómo terminaste aquí en el Bronx? Me decía venirme. ¿Cómo se vino? El mula. El mula. En mula sería ilegalmente montarse hacia donde lo lleve la mula. ¿Cuánto se demoró para venir acá a Medellín? 4 días de Cartagena acá. O sea, de mula, o sea, se montan hacia atrás, o sea, un carro van girando, o sea, van manejando y se montan así colgados. Paran y vuelven y se montan en otro y así son los viajes de ellos. Hacen transbordo. Hacen transbordo, eso, Claro. así. Entonces llegan a la parte de acá, lo que yo le digo a usted, hay partes de ellos que son de lejos y se vienen así, en esa tónica, así se vienen para acá, para Medellín. ¿A dónde vienen a ocurrir? Acá en el Bronx. ¿Por Que qué? lo Porque reciben. acá están todos y entre todos se entienden, ¿cierto? Ninguno es excluido. Ajá. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Naked. ¿Qué ha sido lo más duro para ti vivir aquí una vez que llegaste a este sitio? Dormir en la calle. Acá hay cosas que se pueden ir al patio, a bañarse, a arreglarse. No No le llevan gusta. por- No te No dejan. lo llevan por menor de edad. Claro, y tienes 17 años apenas, ¿no? Lo que él me está diciendo apenas me lo vengo a saber. Porque igualmente no sé si no lo reciben o no, pero yo creo que él sí lo recibe. Sí, No, porque soy menor de edad. Tengo que llevar
Mi cédula poco de Tu cédula, aunque sea de Venezuela. creo que sea mayor de edad. Yo tengo mi cédula venezolana, pero es mayor de edad. A él le entregaron la cédula a los 9 años. Es una cosa que yo aprendo de él porque es que es menor de edad y no lo reciben allá. No sé si será verdad. Claro, y seguramente como él hay más jóvenes ahí dentro. Vea lo que me está diciendo, que no lo reciben que porque es menor de edad. Yo lo digo, lo que él dice, en la dormida. ¿Por qué? Porque yo también pasé por eso. O sea, yo tomaba alcohol con agua, pero cuando quedé 15 años que mi mamá la mataron. Pero yo duré como 2 semanas tirando alcohol con agua, pero un día había mucho invierno, estaba un temperamento frío, con viento y todo eso, y yo, esto no es lo mío. Yo voy a cambiar, no lo vuelvo a hacer y no lo volví a hacer. Eso es una situación dura y difícil que uno pasa por ello. Ellos son muy fuertes. Demasiado. ¿Por qué? Porque ellos aguantar tanto, más que todo en la noche, cuando llueve, cuando hay tal cosa, los felicito, pero eso no es para todo el mundo. Yo digo que yo era una persona que comencé, a mí me tocó pedir, yo pedía, me puse a hacer aretas, collares y ya después me puse ya a trabajar, porque es que acá hay mucha ayuda para ellos. Yo sé que cuando ya se limpian y todo, los ponen a vender maní, los ponen a hacer hasta galletas y todas unas galletitas de leche, los ponen a producir eso, a vender, para que ellos salgan adelante. Sino que cuando esas personas ya están recogidas al fondo y con raíz, es difícil, porque se mantienen es con la ansiedad, solamente la ansiedad. Quiero eso, pero es por la chata, ¿sí? Sería el bazuco. El bazuco es la chata, porque hay uno que amarillo y hay uno azul, ¿cierto? ¿Cómo se llama el azul? Azul y que petróleo, ¿no? La chata es la chatarra. Y el azul. Azul, pero que sabe a petróleo. Pues eso me dice. No sé si será verdad. Y el chata es el amarillo que no sabe, que sabe muy bueno y que es muy grande. ¿Con cuánto vale, hermano? ¿Cuánto vale? La chata amarilla vale 1.200 y la azul vale 1.000 pesos. 1.500 la azul. Pues eso me dice el flaco. O sea, estás demasiado joven, puedes salir adelante de alguna forma. Papi, la buena, ¿viste? Ahí donde está usted, tiene siempre ropa limpia para ellos. Para ellos. Cuando los ves sucios. Sí, cuando los veo sucios o los veo muy sucios o así, yo les doy ropa. O sea, yo les doy, vea, póngase esa camisa. Que cuando la chata es muy buena, entonces les da daño de estómago. Ellos se levantan sucios, o sea, con poco y todo eso, volviendo maluco, y ellos se sienten mal. Claro. Ellos me dicen, uy, madre, estoy estoy hueliendo muy maluco. Y yo, sí, hágale fresco, yo le voy a dar eso, vea, tengo una sudadera, póngasela. Eso sí, vaya, arréglese o vaya, mire cómo se la pone y los robots. Pero yo a ellos, los que distingo así, yo les doy, o sea, o los que pasan por ahí así sucios, yo les brego como ayudarles en esa tónica, sí. ¿Cómo te llamas? Neider Andrés, con 36 años. ¿Qué tiempo tienes aquí en el Bronx? 27 años yo viviendo por acá. Cuando la minorista estaba abajo, cuando estaba el perero, hace años. Mi mamá tenía un negocio allá hace por ahí 22 años. ¿Esto qué es? ¿Qué estás consumiendo ahí? ¿Esto que tienes en Eso es base. Eso es base. Este es el demonio, este es el diablo en persona. Que si usted lo prueba, le queda gustando, es como una mujer. Si usted prueba a una mujer por primera vez, le queda gustando, pues sigue con la mujer y siempre la busca. Es muy diferente a usted probarla y no le gusta, porque si no le gusta, pues dele gracias a Dios que no le gustó, porque si la prueba por primera vez nunca la va a volver a dejar. ¿Relaja? No. No. Eso es estrés. Estrés. Esto es, contamina la mente de uno, contamina el corazón y le envenena el alma. Lo activa. Si es muy imperativo, se vuelve más activo. Lo más difícil, parce, ¿sabe qué es? Vivir en la calle. Y lo más difícil y lo más gonorrea es no tener que comer por ahí. Pero yo soy grande, nadie sabe las circunstancias de los demás y gracias a Dios estamos aquí sentados. ¿Cuánto le pagan a usted por ese Mi reciclaje? amor, eso es a 500 pesos el kilo. ¿Cuánto tiene más o menos acá? Por ahí 1.200 pesos. Muchas veces guardo la plata y así. Sí. Porque, por ejemplo, para televisión a uno sí tiene, pero para la comida nadie le va a dar comida. Pero
ustedes son bendiciones, ¿no? Amén, así es. Puede más el hambre que el vicio, ¿qué? ¿Usted qué cree? Porque no haya a preferir esto, a tener una buena vida, a vivir con la familia, a estar en su casa o a comer de las 3 comidas del día. ¿Cómo le parece a ustedes? O dígame usted, sí, para usted sería muy bueno estar en la calle aguantando frío o aguantando un calor de esos tan hijo de puta. Como el que entra a un centro de rehabilitación. ¿Para qué va a entrar a un centro de rehabilitación? Si usted quiere dejar el vicio, lo deja y ya. Mentes muy débiles, mentes demasiado débiles. Eso es el demonio. Eso es Así Satanás. usted no quiera y así usted lo La quiera ansiedad. dejar. Así usted lo quiera dejar. Lo que pasa es que este vicio usted se encierra en una bolsa, es como estar en la bolsa metido. Si usted no sale de esa bolsa, ahí se va a quedar en Ahí la bolsa. se queda al Eso es todo, fondo. mi amor. ¿Vos crees que a mí me gusta hacer eso? Qué pereza. O sea, no, pereza no, porque eso también me da el desayuno, el almuerzo, la zapa, el vídeo, ¿me entiendes, mi amor? Y Dios es tan grande, tan poderoso, que a veces me parece mejor no tener plata. Por Dios, mi amor, me siento más bien no teniendo un pedo en el bolsillo que teniendo la plata de todo el mundo. Y usted tiene en su bolsillo, ¿para qué fue puta? Yo trabajo en la minorista, trabajo con comerca, de multidor, manejaba un carro. A mí me gusta conseguirme la plata en la palma de mi mano. ¿Sabe por qué? Porque yo también me la he comido en esta vida y también he robado. No me gusta, no me gusta. ¿Sabes qué es lo más hijo de puta en la calle? Es no tener dinero. Yo le ayudaba mucho al dueño de esas plazas, ¿sabe qué? Una vez, sin hablar de mierda, mi amor, 32 días sin dormir me quedé. Me ha levantado sin zapatos, sin camisa, sin nada alrededor mío. Lo más hijo de puta de la calle es no tener zapatos y levantarse usted sin que andar el piso caliente. ¿Sí me entiende, mi amor? Eso me ha puesto a llorar a mí. No tener zapatos, ustedes piensan en la calle y no tener zapatos. Que detrás de estas personas hay un ser absolutamente es difícil. Y él estaba diciendo que una vez consumen eso. Yo me llamo Paula Andrea Acevedo Pérez, tengo 36 años. ¿Qué tiempo tienes en el Bronx? Tengo la suma de 8 años, 5 de ir y venir, cuando tenía mi hogar, y 4 cuando salí a la calle, cuando ya salí del closet. Tengo un hijo de 21 años, es asesor comercial de Vélez, de una marca de cuero, está muy resentido. Es un niño muy introvertido, él nunca expresa nada, pero sé que ya subió lo otro. ¿Y le quieres mucho? Bastante. ¿Y viene a verte a veces o no? No, nada. Me moriría donde me lo encuentre de esta manera. De todas las personas que quisieran encontrarme, no me moriría. Nunca, uy, yo creo que... ¿Qué tiene acá? Reciclado. Ah, los eso, el acrílico se llama acrílico. No, pues como en mi encuentro no, todo está cerrado. Todo está cerrado, todo. Eso es acrílico. Desde el acrílico, la pasta, todo está cerrado. ¿Usted no quiso vender más con éxito que no? No, yo no quise vender, no, caí en la recaída. Aquí para uno hacer un plante, ¿me entiendes? Claro. O sea, cuando yo caí así, o sea, yo no voy a seguir vendiendo eso, no hay que seguir yo vendiendo, estaba trabajando pero con un señor. Sí. Y ya pues ya me habían dicho, todas las noches me dan el, ¿cómo se llama? Esos cosas de mamá. Que cuando usted vendía abono y usted consumía. Sí, pero callado. Solté todo, solté todo. Solté todo porque es muy maluco uno trabajarle a alguien y fallarle. O sea, que lo aprobé. Que me fueron buscando lo que no tenía que probar. O sea, yo solamente la probé ya, con una mera vez y ya. Yo iba, como se dice, yo iba bien porque el esposo mío era vigilante del Almugar, es escolta de los carros, era escolta de la Brinch. Era muy bien, ¿sí me entiendes? Y la probé y con una mera vez tuve. Nos miramos y nos reímos por ahí 2 horas. 2 horas. O sea, me dolía el estómago. Me imagino. Y había un colchón, porque arriba en la terraza había un colchón, muchacho, me dolía el estómago. Guau, guau. Y ella es la única que me visita. Porque mi papá hoy está cumpliendo 1 año de muerto. Ella porque me metió al vicio, es la única que me visita. Que no es una familia mío. Ella viene, consume, me trae un fresquito. Es la única que me visita. No, yo no voy a la calle, yo todos los días entro al centro día. ¿Al centro día? Todos los días nunca duermo en la calle, me da mucho miedo. Me da mucho miedo. ¿Se va a caer? Sí, Si la dejan cuando allá. me trasnocho y cuando yo soy muy trasnochada, me meto para allá 2 o 3 días con la calle. Yo no hay que pensar en la Dígame calle. una cosa, ¿a los menores de edad lo reciben o no lo reciben? A los menores de edad no lo reciben allá. ¿Por qué? Porque son menores de edad. ¿Pero ¿Por qué? Porque si son ambientantes de la porque si calle. los niños tienen otro hogar. O sea, ellos manejan otros procesos. Ellos no pueden estar con nosotros. Nunca he visto un menor de edad. De 17, Al frente, 16. Al frente hay otro hogar. Otro gang. Otro hogar. No me acuerdo cómo es que llamas. Sé que es para Para niños. los de menores de edad. Pero- de los 16, pero ¿cómo es que se 17. como mal le aplicadito. O sea, Como que- reclusorio. Sí.
Un reclusorio. O sea, los que vayan, los que roban, los peladitos que, ¿me entiendes? Que es que menos lo cogen en la calle, haciendo la prostitución, vendiendo drogas, que único que va a hacer. ¿Me entiendes? Una de estas personas es Jessica. Jessica me ha dicho que no puedo grabarlo, sin embargo se ha dispuesto a hablar conmigo. Jessica tiene 36 años. El motivo principal por el cual está en estado de calle es porque, estando más joven, su padre biológico abusó de ella sexualmente y lo obligó a utilizar bazuco. Es terrible. El motivo principal por el cual ella terminó en estado de calle es duro porque muchas veces nosotros ignoramos todas estas historias que hay detrás. Simplemente vemos a una persona sucia, a una persona que no está cuerda. Lo más difícil para mí es estar apartado de la voluntad del Señor, separado de Él, no soy nadie, soy vacío. En la calle es la vida real, pero lo más difícil es estar alejado de Él. No, yo aquí donde estoy no he dormido y cuando salgo de la plaza sintiera ganas de acostarme, pero yo no duermo hasta que me quede acostado. Hay varios mecanismos para un habitante de calle subsistir. Los que yo empleo son salir a reciclar, ir donde personas conocidas que están en el medio del comercio, a veces mendigar, o a veces la voluntad del Señor lo sostiene a uno, la misericordia. Pero lo normal para yo producir es reciclar. Ya esto le trae a uno las cosas por añadidura, le trae a alguien que le da comida o alguien que le da unos garrotazos, saca el cuerpo y lo menosprecia. Yo estoy en ese momento en el ojo de la mira, están utilizando el mecanismo de psicológicamente muerto. Yo no hago caso, yo soy rebelde. Acá por seguridad penal yo soy antinormativo. Yo puedo ser muy sabio y mucha inteligencia, pero esta sabiduría no la he aplicado con disciplina. El último trabajo así que tuve normalmente fue trabajar en minas de carbón, porque en esos pueblos del suroeste donde conocí a la muchacha con la que me quedé conviviendo, solo se sobrevive es con la agricultura, con la ganadería o con las minas de carbón. Estoy agotado física y mentalmente, pero este es un alivio que me van a dar ustedes. Uno les habla con la verdad y las personas le creen a uno. Pues yo les he negado de que soy drogadito y de que quisiera una dosis o que me dieron ropa y por eso le dije si me da la liga. ¿Por qué? Porque es que uno vuelve conchudo, eso sí. Hermano, no hablemos de esos nombres porque se mete usted en problemas, se mete ella en problemas y me meto yo en problemas. De eso no se habla, eso es de la mafia. Lo que pasa es que hay códigos callejeros y en los códigos callejeros el que le dio la gana en película, eso es en película y se lo fuma uno. Y asesino sí en Medellín, parcero. Que yo puedo ser asesino de mi propia vida y de mi mamá porque no le di tranquilidad, pero gente que pica y mata como un hijo de puta la hay muy serios y muy callados. Las historias se repiten. Es básicamente lo mismo todo el tiempo. ¿Qué es lo más difícil para ellos en esa situación? Lo principal, todos me han dicho que no tener un sitio para dormir, no tener dinero para comprar los alimentos, que en este caso la mayoría de las veces lo que hacen es reciclar. Reciclan cartones, reciclan metales, reciclan plásticos. Realmente no ganan mucho. Al día podría ser entre 2.000, 5.000 pesos como máximo. Bueno, se pueden hacer como con una comida o algo así. Y para la dosis de bazuco ahora mismo está en 1.500 pesos. Así que esto lo necesitan sí o sí todos los días, si no colapsan de ansiedad. Pienso que si la gran mayoría de personas dejamos de estigmatizarlos y brindarles una mano, ya no sea económica, sino en plan, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Ese simple hecho de acercamiento cambia el estado mental de estas personas, ya que están en un abismo profundo, y cuando tú haces este tipo de interacciones, como que al final hay un poco de luz, ¿sabes? Hay un poco de luz, el motivo por el que te acercas, porque interactúas, porque no los ignoras. Vuelvo y me presento, mi nombre es Johnny León García. Disculpen que no tenga una mirada fija a la cámara porque ya ha cambiado mucho mi personalidad. Quiero dar un saludo a toda aquella persona que observe el video. Quiero que sepan de que no es para inspirar lástima, simplemente son testimonios de vida, y aquella persona que crea en los habitantes de calle como ser humano pueden ayudar desde el punto de no juzgar a cada quien, desde el punto de dar amor y afecto, nada de bullying, nada de matoneo, porque todo esto pasa por un propósito. Muchas gracias a todas las personas que lo ven, gracias por lo bueno y gracias por lo malo, y disculpen por aquello malo que les haya hecho algún habitante de calle. Permiso, feliz día.